familia, te invitamos a escuchar el programa de Un Café con el Teólogo Salomón Tuyú, desde Cozumel, por Frecuencia TV. Bueno, pues listos, preparados, familia. En unos momentos más estaremos enlazando hasta Cozumel, México, con la segunda parte del estudio de esta noche en su programa Un Café con el Teólogo Salomón Tuyú. Bueno, familia, llegó el momento de enlazarnos hasta Cozumel, familia. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud. Bueno, familia, llegó el momento de escuchar esta noche al pastor Salomón Tuyú desde Cozumel. Así que estén pendientes, tomen notas esta noche en la segunda parte del estudio que viene trayendo. Bien, familia, aquí en esta noche estamos presentes. Salomón Tuyú, a continuación. Muy bien, pues agarren sus tacitas y preparen su café como a usted le gusta, con media cucharada de azúcar. No tome tanta azúcar, pero vámonos directamente al Salmo 91, versículos 1 y 2, y esta hora vamos a estar hablando de un tema muy interesante en los versículos 1 y 2, cuál es el fundamento de nuestra seguridad, fundamento de nuestra esperanza. Bueno, pues comenzamos en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ya listo con su café? Bueno, pues ya de antemano hemos tirado por suelo en la tierra todos los mitos sobre el Salmo 91, lo que sea cualquier superstición de aquellos que abren la Biblia del Salmo 91 pensando que así se van a alejar todos los malos espíritus, o que les va a traer buena suerte, o una especie de cábala que traiga el recitarlo, y sobre todo si lo recitas en lengua hebrea, ¿verdad? Sin embargo, tiene su sentido el poder ir al original de la escritura, porque en este salmo vamos a encontrar precisamente en el original hebreo algunos elementos interesantes del Salmo 91. Sí, en vez de tenerlo como un aspecto, mejor vamos a estudiarlo y ver dónde radica lo poderoso de este Salmo 91. Así que agarren sus tacitas de café y acompáñenme, vamos a inquirir en el mensaje poderoso de este Salmo 91, versículos 1 y 2, y precisamente ahí nos vamos a encontrar que este Salmo nos presenta, en primer lugar, en los primeros pasajes de este Salmo, vamos a encontrar las bases de nuestra esperanza. Sé que en este tiempo hay mucha gente que está perdiendo la esperanza, pero no se olvide como aquella parte de la mitología griega que hablaba de la caja de Pandora. Acuérdense que Pandora en la mitología griega fue un regalo malicioso de los dioses a Epimeteo, que de alguna manera, para hacerle una maldad, y mandaron a esta mujer que habían creado esos dioses en la mitología griega, era así, y le mandaron con una caja. Y que esa mujer era muy curiosa,
que en esa caja ella va y la abre, y cuando la abre empiezan a salir todo tipo de maldades. Y cuando ella empezó a ver que salían todas las maldades al aire para dañar a todos los hombres, entonces logró cerrar la caja, y la única característica, cualidad que quedó en la caja era la esperanza. Y entonces de ahí el dicho que dice que lo último que queda siempre es la esperanza. Y bueno, pues es verdad, lo último que queda es la esperanza, y la esperanza realmente es la que nos lleva hasta poder mantenernos firmes cuando pensamos que no hay esperanza. Y precisamente en este salmo se habla de un salmo de esperanza. Ya como hemos dicho anteriormente, este salmo no puede usarse desde luego como un amuleto ni en forma supersticiosa. Sé que hay mucha cábala, mucha mística que confusa en redes sociales hablando del Salmo 91, supersticiosa por ahí circulando. Pero tenemos que aprender a estudiarlo, porque hay promesas en ese salmo que contiene declaraciones fuertes que nos ayudan, sobre todo en tiempos cuando parece que se acabó la esperanza. Y precisamente los cristianos tenemos que ser ejemplo de esperanza. ¿Pero en qué se funda, por ejemplo, la esperanza de un cristiano? ¿Saben en qué se funda la esperanza de un cristiano? Se funda en una persona, se funda en lo que es la persona. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro amparo? ¿Cuál es aquel castillo fuerte que es precisamente nuestro Dios? Primero, nuestra esperanza se funda en lo que Él es. También vamos a ver en otra ocasión cómo nuestra esperanza se funda en la fe personal que menciona el Salmo. Y después vamos a hablar en otro programa de lo que hace Él por nosotros, y en eso se funda nuestra esperanza. Pero el día de hoy vamos a hablar de que nuestra esperanza, nuestra seguridad está fundada en lo que Dios es. Miren, en los primeros 2 versículos vamos a aprender a estudiar la Biblia hoy. Y bueno, pues mientras usted allá va tomándose un cafecito y localiza el Salmo 91, versículo 1 y 2, y vamos a encontrar 4 nombres en este salmo, 4 nombres propios de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza se funda en una persona. ¿En qué persona? En la persona de Dios. Y precisamente en el hebreo aparecen, en los versículos 1 aparecen 2 nombres de Dios, y en los versículos 2 aparecen otros 2 nombres de Dios. Note bien que en el versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo. Ahí la palabra que aparece en el hebreo cuando dice Altísimo es la palabra Elión. Y precisamente ahí la palabra Elión, eso es lo que significa. Vamos a ir indagando acerca de ese tema. Y luego aparece otra palabra. Después de que aparece la palabra Altísimo, en ese mismo versículo 1 aparece otro nombre de Dios que dice: morará bajo la sombra del Omnipotente, que así se traduce en nuestras Biblias, pero en el hebreo aparece otro de los nombres de Dios que allí están mencionados, que es El Shaddai, que es uno de los nombres de Dios. Luego en el versículo 2 aparecen otros 2 nombres: diré yo a Jehová, pero ahí la palabra Jehová es Adonai, que significa Señor. Y luego mi Dios en quien confiaré es la palabra Elohim. Así que en base a estos nombres de Dios, es interesante. Entonces, ¿en dónde se funda nuestra esperanza? Nuestra esperanza no se funda en amuletos, nuestra esperanza se funda en entender, en conocer a una persona que es capaz de darnos esperanza, de conocer a Dios. Si tú conoces a ese Dios, vas a tener esperanza. No se te van a desmoronar los sueños, no se van a venir abajo, no se va a acabar tus esperanzas. Todo lo contrario, tu esperanza va a estar firme, con un fundamento firme, porque está no en las cosas, no en las circunstancias, sino en una persona. Me da mucho la atención a mí que en esta situación de un pequeño objeto microscópico, un pequeño virus, ha hecho que muchos escatólogos tengan que reformar su escatología, y me llama mucho eso la atención, porque no tienen una esperanza fundada tan fuerte en la palabra.
pero cuando nosotros tenemos una esperanza fuerte en el Señor, entonces es la roca inconmovible. Cuando conocemos a este Dios que revela el Salmo 91, en el Salmo 91 Él se revela con estos 4 nombres de los que vamos a estudiar. Número 1, dice allá, el que habita al abrigo del Altísimo. Es muy interesante porque la palabra Altísimo, dice allá, es el nombre de Dios que se llama en hebreo el Elión. El Elión. ¿Puedes repetirlo? El Elión. ¿Qué quiere decir el Elión? El Elión quiere decir que está sobre todos, que no hay nadie que no escape de estar debajo de su poder. El Altísimo es que no hay nadie más alto que Él. El Altísimo quiere decir que sobre Él no existe nada. Él es sobre todos en dignidad. Él es el más excelso en dinastía. Él es el de más alto rango, el superior, es el de la supremacía, el que lo gobierna todo, el que lo controla todo, como dicen por ahí en las calles, el jefe de jefes. Es decir, muchas de las ocasiones estamos teniendo temor. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Quién se tiene la culpa en todo lo que nos está sucediendo? Pero cuando te das cuenta que sobre todos los gobiernos hay uno que es el Altísimo, que controla todo, entonces encuentras seguridad, porque el que está de nuestro lado es el jefe de jefes, es el Altísimo. Significa que nada puede llegar a donde está su morada, y que en esa morada donde está altísima, así como cuando se habla de las águilas que construyen su morada en lo alto y que es difícil, porque es pura roca donde ellos viven, el poder llegar al nido de las águilas, este todavía está arriba del nido de las águilas, es el Altísimo. Por eso dice que su abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su abrigo, su morada es descanso, su morada es su lugar de reposo. El que habita al abrigo, eso es abrigo, es su habitación, es cubrirse. De hecho, eso es interesante, porque su abrigo, ¿para qué es el abrigo? El abrigo es para cubrirse, de morir de cualquier peligro, y entonces Él te cubre. De alguna forma la palabra habitar al abrigo es igual, no solamente adorarle, pero estar dentro del velo de Él. Es decir, imagínate, si Él es el Altísimo y te está protegiendo como las águilas con sus plumas, te está cubriendo, ¿quién va a penetrar al Altísimo? Si nadie puede estar sobre el Altísimo, mucho menos te va a tocar a ti si Él te está cobijando. Nos cobijamos en sus alas, no nos puede tocar el frío, no nos puede llegar nada, absolutamente nada. De hecho, la palabra hebrea que se usa en el Salmo 91 para abrigo es seter, que también implica un lugar secreto, un escondite. Cuando dice morará bajo la sombra en su escondite, es interesante esta palabra abrigo, porque quiere decir que estamos en su escondite, un velo, una cobertura, una protección. Viene también de un verbo que significa esconder. Él te va a esconder, te va a mantener cerrado, escondido. ¿Sabes qué? Dice que te va a llevar en su lugar secreto. Si es el lugar secreto de ese Altísimo al que todas las autoridades tienen que pedir permiso, porque la palabra Altísimo eso significa. ¿Sabes qué interesante? Altísimo quiere decir que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un trámite y que metes al secretario y bueno, pues no te lo quieren aprobar, pues tú vas directamente al presidente. Pues el presidente y el gobernador y el presidente de las naciones y el presidente de las Naciones Unidas tienen que pedirle permiso al Altísimo. No pueden hacer nada si el Altísimo no lo permite. Así que nosotros estamos directamente con el jefe, no con los chalanes. No. Esta es la palabra Altísimo. Y Él todavía tiene su lugar secreto, su seter para nosotros. Y es usada muchas veces esa palabra para hablar precisamente del escondedero, porque dice, tú eres mi escondedero en el Salmo 32:7. Me abrigué en el refugio de tus alas, dice el Salmo 61:4, y se usa seter. Es el secreto de su tienda, dice, me ocultará, el Salmo 27:5, en lo reservado de su morada.
Tú nos escondes en los secretos de tu presencia, dice el Salmo 31:20. Eso hace el Altísimo y es interesante. Ahora, tómese un poquito de café y veamos el otro nombre. Mira, ese es el Altísimo. Ahora vamos a ver qué dice del Shaddai. El Shaddai, que en nuestras Biblias se traduce como el omnipotente, todopoderoso. Eso significa ya, pero dice, morará bajo la sombra del omnipotente. Y ahí la palabra omnipotente es el Shaddai, que quiere decir todo lo puede. Es decir, el que interviene cuando las fuerzas se agotan. Literalmente eso es lo que significa, que cuando las fuerzas humanas se te agotan, hay alguien que interviene en tu lugar. Si sientes que ya no puedes con toda esta carga, si sientes que ya diste todo, pues déjame decirte que hay alguien que se llama el Shaddai, el omnipotente, que él todo lo puede. Y si tú habitas al abrigo de ese omnipotente, él no solo te protege del frío, te protege de la sombra, te preserva del calor. En medio de toda circunstancia, él está. ¿Sabes qué? Es interesante esta palabra que habla este pasaje, porque en Medio Oriente hay dos estaciones predominantes. Hay un frío de invierno, lluvioso desde noviembre a mayo, y una estación de verano seco que se extiende durante 6 meses restantes. Pues él dice que él es el Todopoderoso y él te va a sostener y proteger. Mantendrás siempre la protección bajo la sombra del omnipotente. La expresión que aquí se usa en metáfora, en el que compara lo que el Señor hace, muestra al pueblo en la antigüedad que Dios tiene en cuenta la relación de su pueblo con una relación climática. No importa lo que pase, no importa si hay calor o frío, no importa la temporada, no importa. De nuestro lado está el Shaddai, el omnipotente. Pero no solamente aparece en el versículo número 2, aparece el nombre de Dios, que es Adonai. Diré yo a Jehová. Pero la palabra ya no es el tetragramatón, las 4 consonantes, no es Jehová. La palabra que ahí se traduce como Jehová, como es el nombre propio de Dios y lo identifica. Entonces es la palabra Elohim, Adonai. Adonai aparece allí, que es la palabra que aquí se traduce como Jehová, pero Adonai, que es mi Señor. Jehová es el Dios del pacto, pero realmente la traducción debe ser Adonai, en el que aquí la palabra Adonai quiere decir mi gran Señor, que se deriva, la palabra Adonai se deriva de dueño. Eso es lo que significa, deriva de Adonijah, de Adón, que es Señor, y Yah, que es uno de los nombres en poesía de Dios. Adonijah, que es mi dueño, mi Señor Jehová. Eso es interesante, ¿verdad? Lo que allí está diciendo que Él es el dueño. Cuando dice Adonai, Señor, es que Él es el dueño de todo. Mira, esto es maravilloso. Si es tu Dios el dueño de todo, si es Adonai, el Señor, el dueño de todo, entonces, ¿de qué te preocupas? Si tú estás con el dueño de todo. Él dice, mío es el oro, mío es la plata, toda carne, todo animal es de Él. Entonces no te va a faltar nada. Ahí donde estás con el dueño. Eso es muy interesante. Y para terminar, la palabra que del nombre de Dios que aparece en el versículo 2, dice allá, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. Allí lo que está diciendo en la palabra Dios es Elohim, que es el único Dios verdadero. Todas las demás confianzas son falsas. Por eso dice, mi Dios en quien confiaré. Es decir, que este no es el momento de confiar en un ídolo. No es el momento de confiar en ninguna otra cosa. No puedes confiar en nadie, no puedes confiar en nada, pero dice, mi Dios en quien confiaré. Y de hecho el plural con que lo habla de la fuerza, porque es un plural.
De hecho, la palabra Elohim que ahí aparece es el plural de Elohé, de Elohá, y es interesante porque quiere decir que habla de su fuerza infinita, de su majestad, habla de la pluralidad de Dios. Y esto es algo muy importante porque está diciendo que el que tiene toda la fuerza. Esto es interesante porque es el majestuoso, su deidad está sobre todos. Y esto es interesante también porque desde la creación hasta el Apocalipsis, Él es Dios y jamás va a dejar de ser Dios. Pase lo que pase, se mudarán los tiempos y seguirá siendo Dios. Ahora, dice allá, mi Dios en quien confiaré. Este es el momento. Entonces, ¿cuál es la confianza? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que es nuestra esperanza? En el Salmo 91 no están en las cosas, está en una persona. Pero una persona que aquí es reflejado en 4 nombres. Y estos nombres, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funciona esta protección con sus nombres? Sí, porque la protección no es que abras la Biblia del Salmo 91 y lo dejes en la puerta. La protección es que tengas los nombres de Dios. ¿Pero cómo? No solo es repetir sus nombres o conocer cuál es el origen de la etimología de estos nombres, sino que sabes cuál conocimiento es el que tú necesitas. El conocimiento personal de Dios. Es un conocimiento que es no solo intelectual o etimológico, sino que es un conocimiento de su persona, que lo conozcas personalmente. Lo importante entonces no es una definición teológica del nombre de Dios, sino cómo tú lo conoces, porque los nombres de Dios no son etiquetas solamente para llamarle a Dios, no, son su persona misma, son su naturaleza, es lo que Dios es. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No es que digas, a ver, lo voy a pronunciar correctamente y lo voy a pronunciar en hebreo. No, eso es lo importante. Lo importante aquí es, ¿quién es Dios para ti? Es el Elión cuando tú entiendes que estás cobijado por el Altísimo y que dependes del Altísimo, y eso, ¿sabes qué? Te debe de dar confianza. Cuando tú lo conoces como el Altísimo, tú ya no le tienes temor a lo que el hombre pueda hacerte. Cuando tú lo conoces como el Shaddai o el Todopoderoso o el Omnipotente, sabes que todo lo que tú le pidas te lo va a conceder conforme a su voluntad. Cuando tú lo conoces como el Adonai, como el Señor, sabes que Él es el dueño de tu vida y de todas tus decisiones. Cuando haces eso, quiere decir que ya lo conociste como el Adonai. Y cuando lo conoces como Elohim, es que Él es Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Ahora, mi pregunta es esta, mientras te tomas tu último sorbo de café. ¿Qué es Dios y quién es Dios para ti? ¿Cómo le conoces? ¿Realmente le conoces? Si no le conoces como tu único suficiente Salvador, en esta ocasión, para que tenga efecto el Salmo 91 en tu vida, tienes que conocer a ese Dios que es tu refugio. Él es tu refugio. Así que en esta hora, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digas al Señor, amado Padre Celestial, déjame conocerte más. Tal vez he escuchado acerca de ti algún concepto, pero yo no te he conocido como el Altísimo. Todavía tengo miedos de los hombres, de los seres humanos. Quiero conocerte como el Altísimo, como el Elión. Todavía, Señor, como que no entiendo que tú eres el Todopoderoso. Quiero conocerte como el Shaddai. Déjame conocerte como Adonai, como el Señor de mi vida. Controla cada una de mis acciones y déjame conocerte como Elohim, el único Dios verdadero que exista para mí. Hoy entrego todo mi ser para ti y te abrazo a ti, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi amigo. Y hasta la próxima entrega del Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá
ningún mal, y en sus alas feliz